Muchísimas gracias. Yo quiero, para iniciar, contextualizar mi discurso sobre liquidación del presupuesto, haciendo referencia a varios datos y párrafos del citado informe de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del presupuesto. En materia presupuestaria, como es sabido, uno de los principales elementos lo constituye el factor ingresos, puesto que de ello depende definitivamente la definición y distinción de recursos en cualquier presupuesto que queramos elaborar. La Contraloría nos dice, y abro comillas, para el 2014 la carga tributaria se proyecta en un 13.2% del PIB y se concentra en los impuestos sobre las ventas, sobre la renta, el impuesto único a combustibles, a los impuestos selectivos de consumo, derechos de importación y a la propiedad de vehículos, que en conjunto representan el 91.5% de todos los ingresos tributarios que recibe el gobierno. Sobre este respecto, en cuanto a las necesidades de profundizar reformas que puedan ampliar y mejorar la recaudación, esta diputada ha insistido una y otra vez en este plenario que la materia de ingresos fiscales tiene que ser revisada. Ahora bien, nos señala la Contraloría, y abro comillas, desde el punto de vista del gasto, las remuneraciones, los salarios, absorben cerca de una tercera parte del presupuesto, es decir, un 5% más en términos reales que el presupuesto ajustado a agosto del 2013. Otro componente importante lo constituyen las transferencias corrientes, entre los que, dice la Contraloría, tienen un peso importante las incluidas en el régimen de pensiones, suma superior a los 700.000 millones de colones, y la transferencia al Fondo Especial de la Educación Superior, FES, por 359.979 millones de colones. Suma esta última, que es un 8.5% real mayor a la asignada en el 2013 y ronda el 1.34% del PIB con tendencia creciente, cierra la Contraloría. Esta institución nos vuelve a ilustrar con algo reiterativo, como lo es la composición del presupuesto nacional y la escasa maniobrabilidad de los gobiernos para ejecutar sus planes con recursos cada vez más limitados. El ente contralor dice que de manera conclusiva es importante apuntar una serie de hechos sobre la composición del presupuesto nacional. El primero, la rigidez de la estructura de gastos del gobierno central. 32% del proyecto es para cubrir los salarios, 29% para amortizar y el pago de intereses de la deuda pública, el 11% para el pago de regímenes especiales de pensiones en cargo del presupuesto nacional y los destinos específicos dispuestos en la Constitución y otras normativas, como el 8% del PIB para la educación, el Poder Judicial, que debe ser una suma no menor del 6% de los ingresos corrientes según la Constitución Política, y transferencias a otras instituciones públicas. El segundo factor que quiero enumerar es el carácter permanente de la expansión de gasto, realizada en los años 2009 y 2010 como respuesta a la crisis financiera internacional. El tercero es la mayor vulnerabilidad de la estructura de ingresos a las presiones derivadas de la coyuntura macroeconómica del país, profundización del desequilibrio fiscal,
que todos conocemos y también el entorno internacional. En términos de la producción del país, también tenemos que señalar, y así lo hace la Contraloría, los ingresos corrientes, que son cercanos a poco más del 14%, si solo se consideran los recursos asignados al MEP y a las remuneraciones. Se tiene que ambos rubros llegan al 11% del PIB. Si adicionan los montos correspondientes a los pagos de amortización e intereses, se tiene que el porcentaje es del 18%, considerablemente mayor a los ingresos corrientes. En otras palabras, los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir las necesidades del gasto en educación, el pago de salarios y servicios de la deuda pública. Aquí cierro comillas de la Contraloría. Recapitulando sobre estos aspectos puntuales, es más que evidente la vulnerabilidad fiscal a la que se encuentra sujeto el gobierno central, sea el actual, sea el pasado o sea el que viene. Los gobiernos tienen que afrontar un conjunto de gastos fijados a nivel constitucional y a nivel legal, cuya inflexibilidad obliga a atender necesidades con recursos a cargo del presupuesto de la República, dejando un margen muy estrecho para que con la asignación de recursos públicos se puedan cumplir las metas trazadas en otros niveles. De ahí que la propia Contraloría llame la atención sobre la necesidad de implementar cambios estructurales que permitan dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Ahora que estoy refiriéndome al tema presupuestario, no puedo dejar de lado algo que ya comencé a señalar, al igual que la Contraloría, como lo es la escasez de soluciones duraderas y sostenibles ante la vulnerabilidad fiscal. Meses atrás, en el marco de la discusión de la reforma tributaria que nos propuso el Poder Ejecutivo, pero que no fue posible llevar a la práctica, vertí una serie de criterios y quiero desvirtuar la campaña de satanización de los opositores al saneamiento fiscal y al progreso social del país. La necesidad de una reforma fiscal nace de un contexto de las finanzas públicas que ha llevado a los últimos gobiernos a plantearse la necesidad de pedir a los ciudadanos, especialmente a los que más recursos tienen, que nos unamos en un esfuerzo conjunto por mejorar la forma de cómo se financian los programas que consideramos prioritarios y que benefician a las personas que menos tienen. En nuestro país el gasto público se ha dedicado a través de nuestra historia a priorizar por encima de muchas otras áreas de la administración pública a la educación, a la salud y a la seguridad, espíritu que aún mantenemos y que nos ha permitido alcanzar índices de calidad de vida de país desarrollado. Sin embargo, tenemos que aumentar los ingresos fiscales mejorando su distribución a través de un sistema tributario que privilegie a los sectores de menor renta y en forma equitativa y justa obtenga más tributos de los sectores más favorecidos en rentas. Costa Rica ostenta uno de los déficits fiscales más altos de América Latina y después de las reformas tributarias recientemente emprendidos por varios países de Centroamérica, ostentaremos también una de las más bajas cargas tributarias de la región. En los últimos años, poco más del 40% del gasto del Estado se cubre con endeudamiento y de no enderezar el curso, para el 2017 la deuda bruta alcanzará el 60% del Producto Interno Bruto. La Contraloría señala que para el ejercicio económico del 2014 el presupuesto se financiaría en un 57.3% con ingresos corrientes
y en un 42.7% con endeudamiento interno. Estos datos fríos y el análisis técnico no son otra cosa más que el resultado de lo que sucede en un país donde el tema fiscal y los impuestos pareciera que se han convertido en tabú. Adentrándome en uno de los temas más importantes de la gestión gubernamental y de la utilización de los recursos públicos, he decidido analizar los logros alcanzados por medio de las políticas sociales. Recordemos que desde mediados del siglo pasado Costa Rica se ha caracterizado por mantener cifras positivas de crecimiento económico, aún las crisis internacionales y una alta inversión promotora de la movilidad social que ha brindado el acceso a la población a servicios públicos y con políticas ambientales reconocidas internacionalmente. Lamentablemente, el compromiso social que respalda el financiamiento y suministro de los servicios públicos ha fallado, exponiendo grietas y cayendo en un círculo vicioso de escasez de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura. Revertir lo anterior no es tarea fácil. Se requiere de un compromiso que garantice el fortalecimiento de las finanzas del Estado con un apropiado balance entre medidas que mejoren el control y la calidad del gasto, aumenten la recaudación y fortalezcan la gobernabilidad fiscal. Durante la actual administración se han hecho esfuerzos importantes en el control del nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza. Se ha llevado a cabo una política austera que limita la creación de plazas e incrementos al salario base del gobierno central. Además, en este gobierno se ha alcanzado el nivel de inversión social más alto de la historia del país, el 23% del PIB, incluyendo un 7.2% para la educación, un 6.8% para la salud, un 6.7% para la asistencia social y un 2.1% para la vivienda. Y hemos mejorado los índices de seguridad ciudadana en forma significativa. En esta administración, la atención dispensada a familias en condición de pobreza por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social alcanzó cifras históricas. Se cubrió un total de más de 78.000 grupos familiares, 21.000 más de los atendidos al inicio de nuestra administración. Un logro importante de las políticas sociales, además de aumentar la cobertura a la atención de las familias en condiciones de pobreza, ha sido cambiar el enfoque tradicional del asistencialismo. La atención brindada dio un paso hacia un proceso de atención de carácter integral que incluye la formación y capacitación a cambio de trabajo comunal. Así, por medio de estas actividades se transfieren ayudas monetarias hacia las familias que lo necesitan, beneficiando al mismo tiempo a la comunidad. De tal modo, se ha podido incorporar a más familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social a este nuevo enfoque de abordaje integral. Se retomaron las acciones para ampliar y mejorar en un 17% la cobertura de asegurados dentro del régimen de pensiones no contributivo, haciéndose justicia a miles de familias. El programa Avancemos ha continuado ampliando su cobertura, otorgando transferencias a más de 185.000 estudiantes de secundaria procedentes de colegios académicos o técnicos. En esta misma área también se suman los recursos que destina el Estado para mantener el Fondo Nacional de Becas, el cual brinda ayuda a estudiantes de familias de escasos recursos económicos para que cursen y concluyan con éxito el proceso educativo. El programa de generación de oportunidades de ingresos
empleo y capital social, tiene una cobertura de 9.000 familias, duplicando el resultado de la meta trazada por el gobierno. Otra innovación ha sido el programa Manos a la Obra, cuyo objeto es producir un bien o servicio orientando a satisfacer necesidades de grupos humanos en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida. Estas tareas incluyen proyectos socioproductivos de capacitación, edificación de infraestructura básica, desarrollo social y otros que contribuyan con el desarrollo sostenible y la conservación del ambiente. La Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil tiene como propósito convertirse en un sistema público, universal, con énfasis en la primera infancia, financiando bajo un esquema solidario que articule distintos actores sociales. En la actualidad forman parte de la red de cuidado 158 centros infantiles privados, 10 centros infantiles municipales, 194 hogares comunitarios y 30 organizaciones de bienestar social en diferentes lugares del país, 31 ONGs que atienden niños en subsidio con el PANI, así como 424 Sensinais que brindan atención y protección infantil. Por su parte, la Red de Cuidado de Personas Adultas Mayores tiene como objetivo fundamental articular y fortalecer una estructura social para el desarrollo e implementación de acciones que garanticen una respuesta integral a las necesidades de las personas adultas mayores, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en riesgo social y así garantizarles una vejez de calidad de vida. En la actualidad el programa atiende a 11.000 personas mediante las diversas modalidades de servicio. Para ello se han construido centros diurnos, hogares de ancianos, así como se han hecho muchas remodelaciones de los mismos. A la fecha se han invertido más de 7.300 millones de colones, restando 2.500 millones por ejecutarse. Se han destinado 6.000 millones para la ampliación y remodelación como construcción y equipamiento de Sensinais en todo el país. Además, el IMAS ha financiado proyectos de ampliación y remodelación de centros infantiles no gubernamentales por 500 millones de colones. Para llevar a cabo este programa, se han firmado convenios con municipalidades y organizaciones de bienestar que están permitiendo el desarrollo de redes comunitarias de cuidado para personas adultas mayores. En un afán por contar con instrumentos que permitan actuar con la debida transparencia a partir de los avances realizados en esta administración y en la anterior, el actual gobierno ha implementado una estrategia que a muy bajo costo permite contar con la información sobre los beneficiados y los beneficiados de todos los principales programas financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF. En materia de vivienda se incrementó el acceso a la vivienda de los sectores socialmente más vulnerables. Hasta ahora se han otorgado más de 38.000 bonos de vivienda para los estratos más bajos de la población y para beneficiarios del programa de erradicación de tugurios. Adicionalmente, los programas de vivienda que han ido mucho más allá de la atención a las familias en extrema pobreza, llevándose a cabo programas dirigidos a la clase media, a la clase trabajadora, por muchos años excluida de beneficios en esta área. Con la ayuda de esta Asamblea Legislativa y de muchos de los diputados que aquí estamos, hemos promovido diversos mecanismos financieros que permitirán revitalizar en el corto plazo el mercado de vivienda para este segmento de la población. A pesar de todo,
tenemos que señalar que el reto pendiente es detener el crecimiento de la inequidad, lo cual sigue siendo una de las tareas atrasadas. Estamos a espera que se apruebe en algún momento una reforma tributaria que sin lugar a dudas impacte de manera positiva sobre la desigualdad y no nos haga ir más allá de planes de mitigación para afrontar el creciente bache y brecha social que nos afecta en este país. Todos queremos que la pobreza disminuya, pero para conseguir una mejor y más justa redistribución de riqueza, tenemos que hacer que los ricos aporten como ricos de cara a la solidaridad y a la paz social. Como pueden apreciar, la inversión realizada por el Estado en materia social, independientemente de los aspectos meramente cuantitativos y contables, ha sido exitosa, aun cuando reste mucho por hacer y los recursos históricamente han escaseado. Es por ello que el análisis sobre la liquidación de presupuesto debe considerar también los aspectos cualitativos de la realidad social, económica de nuestro país. Ante este panorama, esta administración propuso una reforma que tenía como ejes principales mejorar las leyes que nos permitan recaudar y regular los impuestos. Lamentablemente, algunos sectores de la oposición, a portas, rechazaron y boicotearon la iniciativa del gobierno. Pocas veces se utilizó de manera desenfrenada la demagogia y desinformación para oponerse a una reforma tributaria cuyas justificaciones objetivas y racionales son más que evidentes. Días atrás la señora Contralora afirmó en esta Asamblea Legislativa que la situación fiscal del país será insostenible para los próximos 2 gobiernos, en caso de que no se tomen decisiones de alto impacto en los próximos meses. La señora Contralora fue enfática al pronosticarles a los candidatos a la presidencia de la República que tendrán que hacerle frente a un déficit fiscal preocupante en caso de ganar las elecciones, partiendo de un diagnóstico altamente crítico que requerirá del aumento en 900.000 millones de ingresos del Estado, equivalente a un 3.4% del PIB. De no hacerse, la crisis se volvería aún más difícil de afrontar y las consecuencias serían desastrosas para nuestro país. El candidato que gane la presidencia de la República el 2 de febrero del 2014 está advertido. Enfrentaría una situación fiscal insostenible, dijo la señora Contralora. Ante esta problemática plagada de diagnósticos y recomendaciones, en esta Asamblea Legislativa, por falta de compromiso político, a la fecha, no hemos alcanzado el consenso necesario para enfrentar el déficit fiscal. Si bien el déficit lo hemos tratado como un problema exclusivamente doméstico, no podemos aislarlo de variables como la crisis económica internacional, cuyas repercusiones en materia de recaudación claramente se han hecho ya sentir. Uno de los efectos directos de la crisis ha sido la reducción de los ingresos por concepto de impuestos, obligando a aumentar el gasto para combatir el desempleo y para luchar contra la pobreza. Así todo, hay que reconocer que el país está desplegando un esfuerzo integral, tanto en mejoras en el cobro de impuestos, ahorros en gasto, pero fundamentalmente en mejorar el sistema tributario e implementar una reforma solidaria. Esto que pareciera tan sencillo de entender, resulta que en este plenario no ha sido así. Aun cuando los ejemplos desastrosos de otros países nos puedan servir de ejemplo para saber precisamente qué no debemos hacer. Decir que el gobierno puede sanear las finanzas públicas con solo controlar la mejor evasión y recortar gastos prioritarios no es cierto. En el tanto, estos son ajustes menores
que no se pueden realizar con decisiones en los ministerios, porque el problema fiscal es de tal magnitud que estas decisiones requieren cambios a las leyes tributarias. La contención del gasto sin efectos sociales devastadores solo se puede lograr al mediano plazo. Ello dado que el gasto público es muy inflexible a la baja, es necesario contener la tasa de crecimiento, pero siempre salvaguardando los servicios públicos, los programas sociales, las pensiones con cargo al presupuesto nacional, la educación, la salud y la seguridad ciudadana, así como la inversión pública, permitiendo que los salarios de los funcionarios del gobierno sigan siendo adecuados y competitivos. Los ajustes y medidas de contención del gasto y los esfuerzos por aumentar la recaudación fiscal son procesos lentos y de mediano plazo, que requieren inevitablemente una solución legislativa para aumentar la carga tributaria y cerrar los portillos que las leyes de impuestos tienen actualmente. Como lo señalé en este plenario, desde la socialdemocracia nos vemos cada día más comprometidos a dar todos nuestros esfuerzos en aras de un gobierno para un buen país. Pero sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas es muy difícil acercarnos a buscar el bien común. El papel de la oposición es fundamental en la democracia. La representación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad tiene que hacerse oír, y la Asamblea Legislativa es el principal escenario. La falta a la verdad y el doble discurso, herramienta vital del obstruccionismo, traba los normales mecanismos de la tramitología legislativa, privilegiando el atraso y dificultando egoístamente la gestión gubernamental. Nunca debemos olvidar que la ciudadanía tiene esperanzas en nosotros y que nos observa y valora. No debemos olvidar que nuestras acciones en conjunto reflejan la imagen de la Asamblea Legislativa y que en nuestra calidad de representantes del pueblo le debemos a él respeto, seriedad, dedicación y compromiso. Durante la tramitación y discusión del proyecto de reforma fiscal, vivimos una vez más los abusos y las arbitrariedades que emanan del actual reglamento legislativo. El reglamento de hace 50 años no está concebido para conducir una asamblea moderna, integrada por gran diversidad de fuerzas políticas, fraccionadas en minorías grandes y pequeñas. Repito una vez más que afortunadamente mi posición crítica acerca del reglamento ha encontrado eco en Liberación Nacional, así como en otros partidos. Se trata de un sentir que podría decir es generalizado, salvo algunas individualidades opuestas a cualquier reforma. Creo que compartimos de cierto modo sentimientos de angustia y frustración al ver que se nos impide concluir con la tramitación de proyectos. Pareciera inaudito, pero se nos impide votar y ejercer el mandato que como legisladores nos encomienda la Constitución política. No estoy hablando de ficción política, sino de una realidad plagada de innumerables ejemplos y tristes experiencias. Basta con analizar las agendas legislativas para darse cuenta de cómo, por iniciativas individuales, se entraban los procesos legislativos, que normalmente nos llevarían a la aprobación o no de importantes iniciativas. Por más pasemos refiriéndonos al tema de la reforma del reglamento vigente desde 1962, estoy segura que en público o en privado a nadie le cabe duda que debemos modernizar y adecuar nuestro Congreso a las discusiones del siglo XXI. Para concluir, quiero enfatizar la importancia del papel del presupuesto de la República en cuanto instrumento
al servicio de la conducción estratégica del Estado. Podemos entenderlo como un plan de acción que habilita y legitima el quehacer del gobierno por un mandato constitucional contemplado en el artículo 178 de la Constitución Política. Tenemos que entender que el presupuesto de la República es la herramienta gubernamental de mayor importancia de nuestro régimen político. Los presupuestos de la República son la forma en que un gobierno traduce sus planes y proyectos concretos en atención a las prioridades y metas fijadas en su Plan Nacional de Desarrollo. Reflejan las prioridades y los objetivos del gobierno para un periodo determinado y prioridades que además pasan por un proceso de discusión y legitimación por parte del ente depositario de la representación popular, la Asamblea Legislativa. La Ley 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos señala en su artículo 4 que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el marco global que orienta los planes operativos institucionales. Creo conveniente citar estas normas para resaltar el hecho de que cuando discutimos, ya sea la presentación de un nuevo presupuesto, como su liquidación, que lo estamos haciendo en este momento, estamos en el fondo discutiendo la forma en que el gobierno de la República cumple con sus responsabilidades de cara al pueblo. La ejecución del presupuesto de gobierno de la República es muestra de que la actual administración tiene claras sus prioridades. El gobierno ha impulsado y concretado políticas que reflejan la importancia de sostener el crecimiento económico, fortalecer la participación de las pequeñas empresas en la producción de la riqueza, lograr un sano balance de las finanzas públicas, tutelar los derechos de los consumidores, promover la investigación, la capacitación en tecnologías y fortalecer las políticas de seguridad ciudadana y mantener el control de la inflación. Cierro mi intervención diciendo que evité adentrarme en una discusión improductiva sobre la valoración técnica presupuestaria que la Contraloría señala, y es como tampoco referirme a las posiciones egoístas y mezquinas que nunca han querido reconocer las obras gubernamentales o bien han permanecido indiferentes ante los esfuerzos y logros de esta administración. Hay que estar en las comunidades y ver cómo esos programas sociales han dado en este momento salario y han dado el sustento a muchas de las familias de esas comunidades. Costa Rica se merece que nos exijamos en sembrar los cambios y transformaciones que nos permitan seguir en la construcción de una patria más justa, equitativa, igualitaria y cada vez más democrática. La opinión pública sabe muy bien quiénes hacen lo imposible para que el gobierno no pueda cumplir sus metas. Hay quienes piensan que en un mal gobierno les puede favorecer electoralmente, pero ello no es moral, no es mezquino y antipatriota. Costa Rica debe ser un proyecto común por sobre partidos e intereses, y solo de esta manera saldremos adelante y cumpliremos nuestros sueños comunes. Muchas gracias, señor presidente.